El camión 402. Mi nombre es Edgar y soy camionero. Llevo más de 17 años recorriendo las rutas de esta vasta tierra, conduciendo mi camión por caminos desiertos y carreteras serpenteantes. Durante mi tiempo en la carretera, he escuchado muchas historias, pero ninguna tan perturbadora como la del camión número 402. Hace muchos años, cuando aún era un novato en este oficio, escuché por primera vez la leyenda de José Miranda. José era un camionero como yo, aunque mucho más experimentado. Era conocido por ser un conductor intrépido y diligente, uno de los mejores en su tiempo. Su camión, el número 402, era su orgullo y joya. José lo mantenía en perfecto estado, con el motor siempre ronroneando suavemente y la carrocería brillante bajo el sol. Una noche oscura y tormentosa, José emprendió su último viaje. Transportaba a un grupo de pasajeros desde una pequeña ciudad rural hasta la capital. Las tormentas eran frecuentes en esa región y aquella noche el cielo parecía desgarrarse con cada rayo. La lluvia caía en cortinas gruesas, golpeando el parabrisas con una furia implacable. A pesar de las condiciones, José no dudó en seguir adelante. Los pasajeros confiaban en él y él confiaba en su camión. Cuenta la leyenda que, mientras atravesaba una serpenteante carretera de montaña, algo extraño ocurrió. Los pasajeros, medio dormidos, comenzaron a sentir un frío inexplicable, un frío que penetraba hasta los huesos. Algunos afirmaron haber visto sombras moverse entre los árboles, otros escucharon susurros apenas audibles entre el rugir de la tormenta. Pero José, siempre escéptico, mantenía su atención en la carretera, sus manos firmemente sujetas al volante. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Una luz de barro, producto de las intensas lluvias, se deslizó por la ladera de la montaña, sepultando la carretera frente al camión número 402. José intentó frenar, pero el suelo bajo las ruedas cedió y el camión comenzó a deslizarse hacia el precipicio. Los pasajeros gritaban, el metal crujía y el rugido de la naturaleza enfurecida llenaba el aire. José luchó con todas sus fuerzas para controlar el vehículo, pero era inútil. El camión se volcó y cayó, rodando por la ladera hasta detenerse en el fondo del barranco. Los equipos de rescate tardaron horas en llegar debido a las condiciones climáticas. Cuando finalmente encontraron el camión, la escena era devastadora. No hubo supervivientes. El cuerpo de José fue hallado aún aferrado al volante, su rostro congelado en una mueca de desesperación. Los pasajeros estaban dispersos por los alrededores, algunos todavía atrapados en los restos del camión. Desde entonces, la leyenda del camión número 402 comenzó a tomar forma. Los camioneros que transitaban por esa misma carretera afirmaban haber visto luces parpadeantes en la distancia, incluso cuando no había otros vehículos a la vista. Otros contaban haber sentido un frío glacial de repente, seguido de una sensación de ser observados. Yo mismo experimenté algo extraño una noche, hace unos años. Estaba conduciendo por esa misma ruta, cerca del lugar donde ocurrió el accidente. Era una noche tranquila, sin tormentas, pero el aire estaba cargado con una extraña energía. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando vi algo que me heló la sangre. A lo lejos, en una curva cerrada, vi las luces de un camión. Parpadeaban débilmente, como si estuvieran fallando. A medida que me acercaba, reconocí la silueta del viejo camión número 402. Estaba cubierto de barro y vegetación, como si hubiera emergido del fondo del barranco. Mi primer instinto fue detenerme y ayudar, pero algo me detuvo. Un sentimiento de terror primitivo, como si una voz en mi cabeza me dijera que me alejara. Mientras pasaba junto al camión, miré hacia el interior y vi algo que nunca olvidaré. José Miranda estaba al volante, su rostro pálido y sus ojos vacíos. Me miraba fijamente, sin parpadear, su boca moviéndose como si intentara decirme algo. Pero no salió ningún sonido. Solo el silencio y el frío. Aceleré y no miré atrás hasta que estuve a kilómetros de distancia. Esa noche no dormí y al día siguiente compartí mi experiencia con otros camioneros. Para mi sorpresa, no fui el único en haber visto el camión número 402.
Otros también habían tenido encuentros similares, siempre en la misma área, siempre a la misma hora. Con el tiempo, la leyenda creció. Algunos dicen que el alma de José Miranda está atrapada en ese camión, condenado a repetir su último viaje una y otra vez. Otros creen que los pasajeros también están presentes, sus espíritus perdidos entre los restos del accidente. Nadie sabe realmente lo que sucede en esa carretera, pero una cosa es segura, el camión número 402 sigue allí, un recordatorio inquietante de una tragedia que se niega a ser olvidada. A veces, cuando conduzco de noche y la carretera está vacía, pienso en José. Me pregunto si alguna vez encontrará paz, si algún día su espíritu será liberado de ese tormento eterno. Hasta entonces, su historia sigue viva, contada y recontada por aquellos que se atreven a transitar por esa carretera maldita. Así es la vida de los camioneros, llena de historias y leyendas, de carreteras solitarias y noches interminables. Pero la historia del camión número 402 es la más aterradora de todas. Es un recordatorio de que, aunque podamos dominar las máquinas y las carreteras, hay fuerzas en este mundo que escapan a nuestro control, y algunas veces, esas fuerzas reclaman lo suyo de maneras que nunca podríamos imaginar. Quizás algún día alguien descubra la verdad detrás de esta leyenda. Tal vez encuentren una explicación racional para los sucesos extraños que rodean al camión número 402. Pero hasta entonces, seguiré conduciendo, manteniéndome alerta en esas noches solitarias, esperando no cruzarme nunca más con las luces parpadeantes de ese camión maldito. Y si alguna vez ves esas luces a lo lejos, te aconsejo que sigas conduciendo. No te detengas. No mires atrás. Porque en esa carretera, las almas perdidas aún buscan compañía. La pasajera. Mi nombre es Alejandro, y soy camionero. Mi vida ha transcurrido en las carreteras, bajo cielos despejados y tormentas furiosas, llevando pasajeros de un punto a otro. A lo largo de los años he vivido muchas experiencias, pero aquella noche en particular sigue atormentándome hasta hoy. Era una noche de otoño, y el clima era especialmente cruel. Las nubes negras se habían arremolinado desde la tarde, presagiando una tormenta que parecía querer tragarse el mundo. El viento aullaba como un animal herido, y la lluvia golpeaba con furia el parabrisas de mi camión, reduciendo la visibilidad a apenas unos metros. Las luces de los faros eran absorbidas por la oscuridad y el agua, haciendo que el camino frente a mí fuera poco más que una sombra imprecisa. Mi recorrido aquella noche era de San Juan a Mendoza, un tramo que, aunque conocido, siempre me mantenía alerta. Llevaba un grupo pequeño de pasajeros, apenas 10 personas, la mayoría dormitando o sumidos en sus propios pensamientos, intentando ignorar la tormenta que nos rodeaba. Las gotas de agua resbalaban por los cristales, creando un murmullo constante que, en cualquier otra circunstancia, hubiera sido casi relajante. Pero esa noche era diferente. Había algo en el aire, algo que me hacía sentir inquieto. Todo comenzó cuando recogí a la última pasajera. La encontré en la parada de un pueblo pequeño, casi insignificante, cuyo nombre ni siquiera recuerdo. Estaba allí, bajo la marquesina, sola y empapada, con una expresión de desesperanza en su rostro. Parecía haber estado esperando por horas, aunque no podría asegurarlo. No tenía equipaje, apenas un pequeño bolso que abrazaba contra su pecho. Le abrí la puerta y subió rápidamente, agradeciéndome con un leve asentimiento. Se sentó en la parte trasera, lo más lejos posible de los otros pasajeros. Desde el retrovisor, pude ver su rostro pálido y sus ojos oscuros, vacíos de vida, como si llevara un peso inmenso sobre sus hombros. La tormenta empeoró a medida que avanzábamos. Los truenos resonaban como cañonazos y los relámpagos iluminaban el cielo con una luz espectral. Mis manos se aferraban al volante con fuerza, intentando mantener el camión en la carretera resbaladiza. El motor rugía con esfuerzo, luchando contra la fuerza del viento y la lluvia. Fue entonces cuando comenzó la sensación de malestar. Era como un frío que se colaba en mis huesos, diferente al aire gélido de la tormenta. Era un frío interior, una sensación de que algo no estaba bien. Los otros pasajeros parecían haberlo notado también,
estaban inquietos, murmurando entre ellos y mirando a su alrededor con desconfianza. La mujer en la parte trasera no se movía. Permanecía en su asiento, mirando fijamente por la ventana. La luz de los relámpagos iluminaba su rostro de manera intermitente, revelando una expresión de tristeza profunda. Seguí conduciendo, intentando sacudirme la sensación de inquietud. Pero entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. En medio de la tormenta, vi a una figura de pie en medio de la carretera. Frené bruscamente, haciendo que el camión se deslizara y chirriara. Los pasajeros gritaron, aferrándose a sus asientos. La figura se desvaneció tan rápido como había aparecido, y cuando recuperé el control del vehículo, no había rastro de ella. Sudaba frío, y mi corazón latía con fuerza desbocada. Nadie más parecía haber visto a la figura, pero todos estaban tensos, como si sintieran que algo terrible estaba a punto de suceder. Continué el viaje con el corazón en un puño. La carretera parecía interminable, y la tormenta no daba señales de amainar. El silencio dentro del camión era casi absoluto, solo roto por el ruido de la lluvia y el viento. De repente, las luces interiores comenzaron a parpadear. Era como si algo estuviera drenando la energía del vehículo. Miré a los pasajeros a través del retrovisor y vi sus rostros pálidos, reflejando el mismo miedo que sentía yo. Fue entonces cuando la mujer en la parte trasera se levantó lentamente. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Caminó hacia el frente del camión con pasos lentos y medidos. Había algo en su manera de moverse, algo antinatural y aterrador. Se detuvo junto a mí, y por un instante, sus ojos se encontraron con los míos en el espejo retrovisor. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Sus ojos eran pozos oscuros, llenos de un dolor indescriptible. Abrió la boca, pero no emitió sonido alguno. Luego, simplemente desapareció. El pánico se apoderó de mí. Giré la cabeza, esperando verla a mi lado, pero no había nadie. Los pasajeros estaban en un estado de conmoción total, susurros histéricos llenaban el aire. Algo terrible estaba ocurriendo, y yo no tenía idea de cómo detenerlo. Aceleré, desesperado por llegar al próximo pueblo, cualquier lugar donde pudiera detenerme y pedir ayuda. Pero la carretera parecía interminable, y la tormenta seguía su curso, implacable. Los minutos se alargaban en horas, y el miedo se convertía en desesperación. Entonces, el motor del camión comenzó a fallar. Tosió y rugió antes de apagarse por completo, dejándonos varados en medio de la nada. La oscuridad y el silencio eran totales, excepto por el ruido ensordecedor de la tormenta. Los pasajeros estaban al borde del pánico, algunos lloraban, otros murmuraban oraciones. Intenté encender el motor de nuevo, pero fue inútil. La batería estaba muerta, y el camión no daba señales de vida. Desesperado, me volví hacia los pasajeros, tratando de mantener la calma. Fue entonces cuando la vi de nuevo. Estaba allí, en medio del pasillo, mirándome con esos ojos oscuros y vacíos. El aire se volvió más frío, y una sensación de muerte llenó el ambiente. Avanzó hacia mí, y esta vez, cuando abrió la boca, escuché un susurro. No debía estar aquí. Sus palabras resonaron en mi mente, llenándome de un terror indescriptible. Supe, en ese momento, que no era una pasajera normal. Era un espíritu, un alma en pena atrapada entre este mundo y el siguiente. Con cada paso que daba, sentía su dolor, su tristeza, su desesperación. Era como si su presencia drenara toda la vida a su alrededor. Los otros pasajeros la miraban, paralizados por el miedo. Cuando llegó a mi lado, todo se volvió negro. No recuerdo cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando desperté, la tormenta había cesado y el amanecer comenzaba a despuntar en el horizonte. Los pasajeros estaban aún en sus asientos, en un estado de aturdimiento. La mujer había desaparecido. Intenté encender el motor de nuevo, y esta vez, arrancó sin problemas. Con manos temblorosas, continué el viaje hasta el próximo pueblo. Al llegar, dejé a los pasajeros y me dirigí al depósito local para contar lo sucedido. Nadie me creyó.
Investigando más tarde, descubrí que la mujer que había recogido aquella noche había muerto hacía años en un accidente en esa misma carretera, durante una tormenta similar. Desde entonces, su espíritu aparecía a los conductores, buscando desesperadamente una forma de encontrar paz. La experiencia me dejó marcado para siempre. Sigo conduciendo, pero cada vez que una tormenta se avecina, recuerdo aquella noche. Recuerdo a la mujer, su dolor, su desesperación, y me pregunto si algún día podrá encontrar la paz que tanto busca. Las carreteras están llenas de historias y secretos, y yo soy solo un testigo más de los horrores que pueden esconderse en la oscuridad. Cada viaje es un recordatorio de que, en este mundo, hay cosas que nunca podremos comprender del todo. Y así, continúo mi camino, con la esperanza de que nunca más vuelva a cruzarme con una pasajera de la tormenta. El testimonio de Armando. Mi nombre es Armando. Durante 30 años he sido camionero de pasajeros, recorriendo los caminos sinuosos y traicioneros de México. No soy un hombre dado a supersticiones ni a cuentos de fantasmas, pero lo que viví una noche de invierno hace 3 años cambió para siempre mi percepción de la realidad. Esta es mi historia. Era una noche oscura y con una neblina tan densa que parecía envolver el mundo entero en un manto opaco. Mi autobús, un viejo modelo que había conducido por más de una década, avanzaba lentamente por una carretera secundaria en las montañas de Chiapas. No había otra opción, un derrumbe había bloqueado la ruta principal y me habían indicado esta vía como el único desvío posible. Mis pasajeros, una docena de personas en su mayoría dormidas, confiaban en mi habilidad para llevarlos a salvo a su destino. Sentía la responsabilidad como una carga pesada sobre mis hombros. La carretera era estrecha y serpenteante, con acantilados a un lado y una pared de roca al otro. La visibilidad era casi nula y las luces del autobús apenas penetraban la neblina, proyectando sombras fantasmales que bailaban en la oscuridad. Concentrado en la carretera, apenas noté cuando comenzó a llover. Las gotas repicaban contra el parabrisas, un sonido monótono que aumentaba mi sensación de aislamiento. Fue entonces cuando vi una figura en la distancia. Una sombra borrosa que se movía lentamente por el borde de la carretera. Reduje la velocidad y me acerqué con cautela. A medida que me acercaba, la figura se hizo más clara. Era un hombre, alto y delgado, vestido con ropas oscuras y una capa que se agitaba con el viento. Caminaba despacio, con una cadencia extraña, casi antinatural. Cuando estuve a unos metros de él, se detuvo y levantó la cabeza. Pude ver su rostro bajo la luz débil de los faros. Tenía unos ojos oscuros y profundos, y una sonrisa que me heló la sangre. Sin pensarlo 2 veces, aceleré, deseando dejar esa figura atrás lo más rápido posible. Pero al avanzar, sentí un escalofrío recorrer mi columna. Volví a mirar por el espejo retrovisor y vi que el hombre seguía allí, en el mismo lugar, mirándome fijamente. Esa sonrisa no se había desvanecido. Intenté concentrarme en la carretera, pero la presencia de aquel extraño seguía atormentándome. No podía sacudirme la sensación de que había algo profundamente maligno en él. La lluvia se intensificó y la neblina parecía hacerse más espesa, como si intentara tragarse el autobús. Mis manos estaban tensas sobre el volante, los nudillos blancos. De repente, un fuerte golpe resonó en el techo del autobús, seguido de otro y otro más. Los pasajeros despertaron sobresaltados, murmurando entre sí. Reduje la velocidad y miré por el espejo retrovisor, pero no vi nada fuera de lo común. El sonido cesó tan abruptamente como había comenzado, dejando solo el ruido de la lluvia y el motor. Continué conduciendo, tratando de mantener la calma. Pero algo no estaba bien. Sentía una opresión en el pecho, una sensación de que algo terrible estaba por suceder. Entonces, la radio del autobús, que había estado en silencio toda la noche, comenzó a emitir un ruido estático. Giré el dial, intentando encontrar una señal clara, pero solo conseguí más estática y fragmentos de voces distorsionadas. De repente, entre el ruido, escuché una risa. Una risa baja y gutural que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo.
Mi piel se erizó y un sudor frío me recorrió la frente. No era una risa humana, había algo inhumano y malévolo en ella. Apagué la radio, pero la risa continuaba resonando en mi cabeza. Era como si se hubiese infiltrado en mi mente. Los pasajeros también parecían inquietos, mirándose nerviosamente unos a otros. Nadie dijo una palabra, pero todos sentíamos la misma presencia opresiva. De repente, las luces del autobús parpadearon y se apagaron por completo, dejándonos sumidos en la oscuridad. Frené de golpe y el autobús se detuvo con un chirrido. Afuera, la lluvia seguía cayendo y la neblina parecía más densa que nunca. Un murmullo de pánico comenzó a elevarse entre los pasajeros. Intenté encender las luces de emergencia, pero el sistema eléctrico no respondía. Estábamos atrapados en la oscuridad, sin posibilidad de movernos. Fue entonces cuando lo vi. El hombre de la carretera estaba parado frente al autobús, su figura apenas visible a través del parabrisas empañado. Pero había algo diferente en él. Sus ojos brillaban con una luz antinatural, y su sonrisa se había ensanchado hasta deformar su rostro en una mueca grotesca. Sentí un impulso irracional de salir del autobús y enfrentarlo, pero algo me detuvo. Una voz en mi cabeza, más fuerte que la risa, me decía que no me moviera, que no le abriera la puerta. Tragué saliva y traté de pensar en una solución. De repente, la puerta del autobús se abrió sola con un chirrido espeluznante. El hombre comenzó a subir los escalones, sus movimientos lentos y deliberados. Los pasajeros retrocedieron, algunos rezando en voz baja, otros gritando de miedo. Yo no podía moverme, como si mis pies estuvieran pegados al suelo. Cuando el hombre estuvo completamente dentro, la temperatura del autobús bajó varios grados. Su presencia era una sombra de puro mal, una oscuridad tangible que parecía absorber la luz y la esperanza. Se quedó en el pasillo central, mirándome fijamente. En ese momento, entendí que no era un hombre. Era algo más antiguo y más oscuro. Era el diablo. El diablo se volvió hacia los pasajeros y, con un gesto lento, alzó una mano. Uno a uno, comenzaron a caer al suelo, inconscientes o peor. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. El miedo me tenía paralizado. Cuando todos los pasajeros estaban inmóviles, el diablo volvió su atención hacia mí. Sus ojos brillaban con una intensidad infernal. Sentí su presencia en mi mente, escarbando en mis peores recuerdos, en mis miedos más profundos. Armando, dijo con una voz que resonó en mi alma. ¿Crees en el destino? No pude responder. Solo podía mirarlo, atrapado en su mirada hipnótica. Tú eres el único que puede decidir el destino de estos pobres infelices, continuó. Debes elegir, tu vida o la de ellos. La presión en mi mente se intensificó y el dolor se volvió insoportable. Sentía que mi cráneo iba a estallar. El diablo extendió una mano hacia mí y en su palma apareció una pequeña llama azul. La llama creció, transformándose en una bola de fuego que parecía contener el poder de 1000 infiernos. Elige, Armando, dijo con una sonrisa macabra. Elige ahora. En un último esfuerzo de voluntad, alcé la mirada y grité con todas mis fuerzas. No. La llama se desvaneció y el diablo dio un paso atrás. La risa infernal resonó una vez más, llenando el autobús con su sonido espeluznante. Has hecho tu elección, dijo, y con un movimiento de su mano, la oscuridad se cerró sobre mí. Cuando desperté, estaba solo en el autobús. La lluvia había cesado y la neblina se había disipado. Los pasajeros estaban allí, pero no había vida en ellos. Sus cuerpos estaban fríos y rígidos. Sabía que estaban muertos. Con el corazón roto y la mente nublada, encendí el motor y conduje el autobús de vuelta a la ciudad. No sabía cómo explicaría lo que había sucedido. ¿Quién creería que el diablo en persona se había aparecido en una noche oscura y con neblina para reclamar las almas de mis pasajeros? Las autoridades nunca encontraron una explicación lógica. Los cuerpos fueron enterrados y el incidente se desvaneció en los rumores y las leyendas locales. Pero yo sabía la verdad.
Yo había visto el rostro del mal y había sentido su poder. Desde esa noche no volví a conducir un autobús. No podía soportar el peso de la culpa ni el recuerdo de esos ojos infernales. Me retiré a una vida de soledad, atormentado por las imágenes de esa noche. Ahora, mientras escribo esto, siento que el final se acerca. Las sombras se alargan en mi habitación y la temperatura baja. Sé que Él vendrá por mí. Porque hice mi elección y no hay escapatoria del destino. Esta es mi confesión. Mi testimonio de horror. El diablo existe y yo soy la prueba viviente de su maldad. La mujer fantasma. Me llamo Ramiro y llevo más de 20 años manejando un autobús de pasajeros por rutas que cruzan desde el norte hasta el sur de México. He visto de todo en la carretera: accidentes, animales cruzando, condiciones climáticas extremas y personas de todo tipo. Sin embargo, nada de eso se compara con lo que experimenté hace unos años en una de mis rutas nocturnas. Lo que voy a relatar es tan real como el aire que respiro, aunque muchos se nieguen a creerlo. Eran cerca de las 11 de la noche cuando salimos de una pequeña terminal en un pueblo que no figura en muchos mapas, un lugar cuyo nombre prefiero olvidar. Teníamos previsto llegar a la capital al amanecer. Llevaba un grupo variopinto de pasajeros, entre ellos algunos trabajadores que regresaban a sus casas, estudiantes y un par de turistas que parecían haber tomado la ruta equivocada. La noche estaba tranquila, sin luna, con el cielo cubierto de nubes gruesas que presagiaban una tormenta. Conduje durante unas 2 horas sin contratiempos, disfrutando de la paz que solo se encuentra en la carretera a esas horas. Los pasajeros estaban en silencio, algunos dormían mientras que otros escuchaban música con sus audífonos. Todo parecía normal hasta que, en un tramo solitario y desierto, noté algo extraño. Una figura se alzaba en medio de la carretera, iluminada por los faros del autobús. Reduje la velocidad gradualmente hasta detenerme por completo. Era una mujer, vestida con un antiguo vestido blanco que se movía con la brisa, aunque no parecía haber viento alguno. La mujer no se movía, solo permanecía allí, mirándome. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y una sensación de inquietud se apoderó de mí. Me debatí entre abrir la puerta para preguntar si necesitaba ayuda o continuar la marcha, dejándola atrás. Decidí abrir la puerta, siguiendo más una especie de código no escrito de ayuda al prójimo que cualquier otra cosa. La mujer subió al autobús con movimientos suaves y lentos. Tenía el rostro pálido y sus ojos eran de un azul intenso, casi hipnótico. No dijo una palabra, simplemente tomó asiento en la parte trasera, al lado de una ventanilla. Los demás pasajeros apenas notaron su presencia, quizás demasiado cansados o adormilados para prestar atención. Cerré la puerta y reanudé el viaje, aunque una sensación de malestar persistía en mi mente. No pasó mucho tiempo antes de que las cosas comenzaran a ponerse realmente extrañas. El clima cambió abruptamente, una densa niebla empezó a envolver el autobús, reduciendo la visibilidad a casi nada. Encendí las luces antiniebla y reduje aún más la velocidad, navegando por lo que parecía ser un interminable mar de blancura. Fue entonces cuando escuché el primer grito. Provenía de la parte trasera del autobús. Miré por el retrovisor y vi a la mujer de blanco de pie en el pasillo, mirando a los pasajeros con una expresión de furia desbordante. Su rostro había cambiado, sus ojos, que antes eran hipnóticos, ahora eran 2 pozos oscuros de vacío, y su boca se abría en una mueca grotesca. No tuve tiempo de reaccionar antes de que la luz del autobús comenzara a parpadear y la niebla se espesara aún más, envolviendo el vehículo en una oscuridad casi total. Los gritos se multiplicaron, y pude escuchar el caos a mi espalda mientras trataba de mantener el control del autobús. De repente, una fuerza invisible pareció agarrar el volante, obligándome a girar bruscamente. Luché contra ella, pero era inútil. Sentí como si el vehículo entero estuviera siendo arrastrado por una corriente poderosa y malévola. El autobús salió de la carretera y comenzó a descender por una pendiente empinada. Los gritos de los pasajeros eran ensordecedores, y en medio del pánico, la figura de la mujer de blanco seguía siendo visible, moviéndose entre ellos como un espectro enojado.
No podía hacer nada más que tratar de frenar el vehículo, pero los frenos no respondían. Finalmente, el autobús se detuvo abruptamente, lanzándonos a todos hacia adelante. Me golpeé la cabeza contra el volante y todo se volvió negro. Cuando recobré la conciencia, me encontré en un lugar completamente diferente. Estábamos en un claro en medio de un bosque espeso, bajo un cielo nocturno sin estrellas. El autobús estaba volcado de lado, y los pasajeros estaban desperdigados alrededor, algunos heridos, otros simplemente aturdidos. Pero lo más extraño era que la niebla había desaparecido, y la mujer de blanco también. Traté de ayudar a los pasajeros a salir del autobús y a reubicarnos en un lugar seguro, pero algo en el ambiente me decía que no estábamos solos. Sentía una presencia, algo que nos observaba desde las sombras del bosque. Los pasajeros, aunque heridos y asustados, comenzaron a calmarse un poco mientras encendíamos un par de fogatas improvisadas con las pertenencias que pudimos recuperar del autobús. El silencio del bosque era inquietante, roto solo por el crujir de la madera en las fogatas y los susurros nerviosos de los pasajeros. Algunos murmuraban sobre la mujer de blanco, preguntándose si todo había sido un sueño o una alucinación colectiva. No podía responderles, yo mismo estaba tratando de encontrar una explicación lógica a lo que habíamos vivido. La noche avanzaba lentamente y el cansancio empezaba a hacer mella en todos nosotros. Nos turnamos para vigilar, aunque sin saber exactamente de qué estábamos protegiéndonos. Fue durante mi turno de vigilancia cuando volví a verla. La mujer de blanco emergió de entre los árboles, deslizándose silenciosamente hacia nosotros. Esta vez, su rostro estaba sereno, pero sus ojos seguían siendo pozos oscuros de vacío. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o de gritar para alertar a los demás. Ella se acercó a mí y susurró algo que no pude entender, una mezcla de palabras antiguas y sonidos que parecían venir de otro mundo. De repente, todo se volvió un caos nuevamente. Los árboles comenzaron a agitarse violentamente, como si una tormenta invisible los sacudiera. Los pasajeros despertaron sobresaltados y gritaron al ver a la mujer. Intenté reaccionar, pero mis piernas no respondían. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. La mujer de blanco se movía entre los pasajeros, y cada vez que tocaba a uno, éste caía al suelo, inerte. Los gritos se apagaban rápidamente, reemplazados por un silencio aún más aterrador. Cuando finalmente recobré el control de mi cuerpo, corrí hacia el autobús, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera usar para defendernos. Encontré una barra de hierro entre los escombros y volví corriendo hacia el claro. La mujer estaba allí, de pie en el centro, rodeada por los cuerpos de mis pasajeros. La ira y la desesperación me invadieron, y sin pensarlo, corrí hacia ella con la barra levantada. Pero antes de que pudiera alcanzarla, ella levantó una mano y todo se detuvo. Sentí una fuerza abrumadora que me levantó del suelo y me lanzó contra un árbol. El dolor fue insoportable y la barra cayó de mis manos. La mujer se acercó lentamente y susurró nuevamente, esta vez con más claridad, no debiste detenerte. El mundo comenzó a desvanecerse a mi alrededor. Los árboles, el suelo, el cielo, todo se mezclaba en una espiral de oscuridad y luz. La última imagen que vi fue la de sus ojos, esos pozos infinitos que parecían absorberlo todo. Luego, todo se volvió negro. Desperté en un hospital, con el sonido de las máquinas y el murmullo de las enfermeras a mi alrededor. Me dijeron que me habían encontrado inconsciente en la carretera, al lado de un autobús volcado. Mis pasajeros, todos, habían sido hallados muertos. La causa de sus muertes nunca se determinó con certeza y las autoridades lo atribuyeron a un trágico accidente. Nadie creyó mi historia sobre la mujer de blanco y con el tiempo aprendí a no contarla. Pero cada vez que conduzco de noche, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando ver esos ojos hipnóticos y esa figura espectral en la oscuridad. Ahora sé que hay cosas en esta vida que no podemos entender, fuerzas más allá de nuestra comprensión que acechan en los rincones más oscuros del mundo. Y cada vez que veo una figura en la carretera, un escalofrío recorre mi espalda, recordándome esa noche y el horror indescriptible que vivimos.
Vivo con la culpa de haber perdido a mis pasajeros y cada kilómetro que recorro es un recordatorio de lo que sucedió. La carretera, que antes era mi refugio y mi vida, ahora es un recordatorio constante del terror que se esconde en las sombras. Me esfuerzo por seguir adelante, por cumplir con mi trabajo, pero sé que nunca podré escapar completamente de lo que viví esa noche. No busco que me crean. Solo espero que esta historia sirva de advertencia. La carretera es un lugar lleno de misterios y peligros, y hay cosas que es mejor dejar en paz. Si alguna vez se encuentran en una situación similar, recuerden mis palabras, no se detengan. Algunas veces es mejor seguir adelante sin importar lo que vean en el camino. La anciana de la Rumorosa. Mi nombre es Eduardo, y lo que estoy a punto de relatarles no es una simple historia de miedo para asustar a los curiosos. Es una advertencia, una verdad aterradora que viví en carne propia y que aún me atormenta. Soy camionero de pasajeros y, como muchos en este oficio, he recorrido innumerables carreteras, enfrentado diversos peligros y superado más de un obstáculo. Pero nada me había preparado para lo que experimenté una noche en las curvas de la Rumorosa, casi llegando a Tijuana. Era una noche oscura y fría de diciembre. Mi autobús estaba casi lleno, con pasajeros deseosos de llegar a sus destinos para celebrar las fiestas con sus seres queridos. Llevaba conduciendo varias horas y a pesar del cansancio, me mantenía alerta, como siempre lo hago. La carretera de la Rumorosa es conocida por sus peligrosas curvas y pendientes pronunciadas, y no es un lugar para bajar la guardia. Cerca de la medianoche, sentí un tirón extraño en el volante. Era como si el autobús hubiera perdido tracción por un instante. Reduje la velocidad y revisé los indicadores. Todo parecía normal, pero el presentimiento de que algo andaba mal no me abandonaba. Poco después, el motor empezó a fallar, emitiendo ruidos metálicos y sacudidas violentas. Decidí detenerme en una pequeña área de descanso al borde de la carretera, un lugar desolado y oscuro. Aparqué el autobús y traté de tranquilizar a los pasajeros, diciéndoles que revisaríamos el problema y reanudaríamos el viaje pronto. Abrí el capó y me puse a trabajar, pero no lograba identificar la causa de la falla. Los minutos pasaban y la noche se hacía más profunda y helada. La mayoría de los pasajeros intentaban descansar, mientras algunos otros se asomaban por las ventanas, curiosos y preocupados. Mientras intentaba encender el motor una vez más, noté algo extraño por el rabillo del ojo. En la oscuridad, una figura se movía lentamente hacia nosotros. Al principio pensé que era una alucinación causada por el cansancio, pero pronto me di cuenta de que era una anciana. Avanzaba con paso lento y vacilante, cubierta con un chal oscuro que apenas dejaba ver su rostro. Algo no encajaba. ¿Qué hacía una anciana sola en medio de la nada a esas horas de la noche? Instintivamente, cerré el capó y me dirigí a la puerta del autobús, cerrándola detrás de mí. Los pasajeros empezaron a murmurar, algunos notando también la presencia de la mujer. Ella se acercó a la puerta y comenzó a golpear suavemente. Sus golpes eran pausados, casi rítmicos, pero había algo inquietante en ellos. Me acerqué y, a través del vidrio, la observé con más detenimiento. Sus ojos estaban hundidos y su piel era pálida, casi translúcida bajo la luz tenue de la luna. Me miraba fijamente, sin parpadear, y sus labios se movieron para formar palabras que no podía oír. Decidí no abrir la puerta. Algo en mi interior me decía que mantenerla cerrada era lo correcto. La anciana continuó golpeando, esta vez con más insistencia. Sus ojos, antes apagados, empezaron a brillar con una intensidad antinatural. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué desea?, le grité a través del vidrio. No respondió, solo continuó golpeando, cada vez con más fuerza. Los murmullos dentro del autobús se transformaron en gritos de miedo y súplicas para que la dejara entrar. Pero yo sabía que no debía hacerlo. De repente, la anciana empezó a reírse, una risa gutural y siniestra que no parecía humana. Su rostro se transformó, desfigurándose en una mueca de pura maldad. Golpeaba la puerta con tal violencia que pensé que la rompería.
Entonces, en un acto desesperado, accioné el motor del autobús una vez más. Para mi sorpresa, el motor rugió con vida. Sin pensarlo 2 veces, pisé el acelerador y nos alejamos de aquel lugar. En el espejo retrovisor, vi a la anciana quedarse atrás, su figura encorvada desapareciendo en la oscuridad. Los pasajeros estaban en shock, algunos lloraban, otros murmuraban oraciones. No dije nada, solo seguí conduciendo, queriendo dejar aquella experiencia lo más lejos posible. Llegamos a Tijuana sin más incidentes, pero la imagen de la anciana y su risa infernal quedó grabada en mi mente. Esa noche no pude dormir. Me repetía una y otra vez lo que había visto, tratando de encontrar una explicación lógica. Pero sabía en mi corazón que no había lógica en aquello. Lo que había enfrentado no era de este mundo. A la mañana siguiente, llevé el autobús a un taller para revisar los daños. El mecánico, un hombre experimentado y de pocas palabras, me miró con una expresión extraña después de examinar el motor. Me dijo que no había ninguna falla evidente, que todo estaba en perfecto estado. Eso solo aumentó mi inquietud. Decidí investigar más sobre la zona de La Rumorosa. Descubrí que había muchas historias y leyendas sobre eventos paranormales en ese lugar. Apariciones, accidentes inexplicables y, sobre todo, relatos de una anciana que pedía ayuda a los viajeros solo para revelar su verdadera naturaleza demoníaca. Lo que me ocurrió esa noche fue real. Estoy seguro de que, si hubiera abierto la puerta, no estaría aquí para contar esta historia. Me salvé por poco de una entidad maligna que quería llevarse mi alma. Desde entonces, cada vez que paso por La Rumorosa, lo hago con el corazón en un puño y una oración en los labios. Este testimonio no es solo para asustar, es una advertencia. Si alguna vez se encuentran en esa carretera y ven a una anciana pidiendo ayuda en medio de la noche, no se detengan. Sigan su camino, por muy inhumano que pueda parecer. Su vida, y quizás su alma, podría depender de ello. La ruta del cementerio. Me llamo Martín y soy camionero de pasajeros desde hace más de 20 años. He visto muchas cosas en la carretera, pero nada me ha marcado tanto como aquella noche en que pasé por el cementerio maldito. Nunca pensé que algo así podría ocurrirme y hasta el día de hoy, las sombras de esa experiencia me persiguen. Todo comenzó una noche lluviosa de octubre. Mi ruta habitual atravesaba varios pueblos y, debido a un desvío inesperado por obras en la carretera principal, me vi obligado a tomar un camino secundario que no conocía muy bien. Había oído historias sobre ese lugar, susurradas entre colegas, pero nunca les presté demasiada atención. Un cementerio abandonado en medio de la nada no parecía ser más que una leyenda urbana para asustar a los novatos. El reloj marcaba las 11 de la noche cuando vi el cartel oxidado que señalaba la entrada al cementerio. El viento soplaba fuerte y la lluvia caía como si el cielo estuviera llorando. La señal parecía un esqueleto retorcido, apuntando hacia una negrura inquietante. No había otra opción, tenía que seguir adelante. El motor del autobús rugió mientras me adentraba en el camino estrecho, bordeado por árboles altos y retorcidos cuyas ramas parecían garras dispuestas a atraparme. El camino serpenteaba entre colinas y, a medida que avanzaba, la niebla comenzó a espesarse. Apenas podía ver más allá de unos pocos metros. Las luces del autobús cortaban la niebla como cuchillos, revelando formas vagamente humanas entre los árboles. Mis pasajeros, una docena de personas de diversas edades, dormían o miraban por las ventanas con rostros inexpresivos. Nadie parecía notar la creciente sensación de inquietud que se apoderaba de mí. Fue entonces cuando lo vi. Una figura apareció en medio de la carretera, de pie, inmóvil, mirando directamente hacia mí. Frené bruscamente, el autobús derrapó y se detuvo a pocos metros de esa presencia. Encendí las luces altas y vi que era un hombre, vestido con ropa antigua y desgastada. Su piel era pálida y sus ojos, vacíos. La figura se desvaneció en la niebla tan rápido como había aparecido. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero no había tiempo para detenerse y reflexionar. Debía seguir adelante. Puse el autobús en marcha de nuevo, avanzando con cautela.
La carretera parecía interminable y el silencio dentro del vehículo se volvió opresivo. De repente, sentí un frío glacial a mi alrededor. Miré por el espejo retrovisor y vi algo que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Las ventanas del autobús se empañaron y sobre el cristal, unas manos fantasmas comenzaron a marcar figuras como si alguien intentara comunicarse desde el otro lado. Mis pasajeros también empezaron a notarlo. Murmullos de preocupación llenaron el aire mientras intentaban entender lo que estaba sucediendo. Una joven empezó a llorar silenciosamente, abrazada a su hijo pequeño. La atmósfera dentro del autobús se volvió cada vez más pesada, como si una presencia invisible estuviera apoderándose de todo. Intenté mantener la calma y concentrarme en la carretera, pero la sensación de que no estábamos solos se hacía cada vez más fuerte. La niebla se volvió tan densa que tuve que reducir la velocidad casi al mínimo. Cada metro recorrido parecía una eternidad. Fue entonces cuando vi las lápidas. A ambos lados del camino aparecieron de la nada, como guardianes de un mundo olvidado. Sabía que estábamos cerca del cementerio y mi corazón empezó a latir con más fuerza. Las lápidas eran viejas y cubiertas de musgo, algunas caídas, otras torcidas en ángulos imposibles. Era como si el tiempo mismo hubiera olvidado este lugar. El autobús empezó a fallar, los faros parpadeaban y el motor rugía de forma extraña. Decidí detenerme para revisar lo que estaba pasando. Al bajar, el aire frío me golpeó como un mazazo. La lluvia había cesado, pero la niebla era casi impenetrable. Abrí el capó y miré el motor, pero no vi nada fuera de lo común. Justo cuando estaba a punto de cerrar, escuché un susurro. Un sonido apenas audible que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Martín. Martín. El susurro repetía mi nombre, arrastrándose en el aire como un aliento helado. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar la fuente, pero no había nadie. Volví al autobús, temblando de miedo, y vi que todos los pasajeros estaban despiertos, mirándome con ojos desorbitados. Algo estaba terriblemente mal. De repente, las puertas del autobús se abrieron de golpe, como si una fuerza invisible las hubiera empujado. Un viento helado entró, haciendo que todos gritaran de miedo. Intenté cerrarlas, pero no se movían. Fue entonces cuando la vi. Una mujer vestida de blanco, con un velo que cubría su rostro, apareció en la entrada del autobús. Su presencia era etérea, como si no perteneciera a este mundo. ¿Quién eres?, logré preguntar con voz temblorosa. Ella no respondió. Se deslizó por el pasillo del autobús, pasando por cada asiento, mirando a cada pasajero con ojos que no podía ver. Sentí una opresión en el pecho, como si su mera presencia robara el aire a mi alrededor. Los pasajeros comenzaron a susurrar oraciones y a abrazarse unos a otros, buscando consuelo en medio de la pesadilla. La mujer se detuvo frente a mí. Levantó lentamente el velo, revelando un rostro pálido y sin vida, con ojos vacíos que parecían mirar directamente a mi alma. Extendió una mano hacia mí, y en ese instante, todo el autobús se llenó de gritos y lamentos. Vi figuras fantasmales aparecer y desaparecer a través de las ventanas, sombras que se movían con intenciones siniestras. Con un esfuerzo desesperado, logré arrancar el motor de nuevo. Las puertas se cerraron de golpe y el autobús arrancó, casi saltando sobre la carretera. La mujer desapareció, pero su presencia seguía impregnando el aire. Aceleré tanto como pude, queriendo dejar atrás ese lugar maldito. La niebla empezó a despejarse lentamente y las lápidas se hicieron menos frecuentes. Sentí que estábamos saliendo del territorio del cementerio. Finalmente, vi las luces de un pequeño pueblo en la distancia. La sensación de alivio fue abrumadora, pero sabía que lo que habíamos experimentado no era algo que pudiera olvidar fácilmente. Llegamos al pueblo y todos los pasajeros bajaron apresuradamente, algunos llorando, otros en estado de shock. Nadie dijo una palabra sobre lo que había ocurrido. Me quedé solo en el autobús, temblando y tratando de entender lo que había pasado. Sabía que no podría seguir mi ruta esa noche, así que busqué un lugar donde quedarme hasta el amanecer. Encontré una pequeña posada y alquilé una habitación.
Apenas pude dormir, atormentado por las imágenes de esa noche. Al día siguiente, volví a la carretera, decidido a nunca más tomar ese desvío. Pero la experiencia me había cambiado. Cada vez que pasaba cerca de un cementerio, sentía un escalofrío recorrerme y las noches lluviosas siempre traían recuerdos de esa mujer y los susurros que llamaban mi nombre. Desde entonces, he investigado sobre el cementerio maldito. Descubrí que, hace muchos años, ocurrió una tragedia allí. Un autobús lleno de pasajeros se estrelló en la niebla y todos los que estaban a bordo murieron. Se dice que sus almas nunca encontraron descanso y que, en noches lluviosas, buscan a los vivos para llevarlos con ellos. No sé si lo que viví fue una manifestación de esas almas o simplemente una pesadilla creada por mi mente cansada. Pero sé una cosa, nunca volveré a pasar por ese lugar. Porque hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión y a veces es mejor no buscar respuestas. La carretera puede ser un lugar solitario, pero esa noche aprendí que hay soledades mucho peores, habitadas por aquellos que ya no pertenecen a este mundo, pero que todavía buscan desesperadamente una forma de volver. Ahora, cada vez que me encuentro con un colega en una parada de camiones, comparto mi historia como advertencia. No todos me creen y algunos se ríen pensando que es una broma para asustar a los nuevos. Pero aquellos que han sentido la presencia de lo inexplicable en la carretera saben que mis palabras son verdad. Porque en el silencio de la noche, cuando el viento susurra entre los árboles y la niebla se cierne sobre el asfalto, las almas en pena siguen esperando, siempre vigilantes, siempre presentes. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.